Bienvenidos a Vivi Patiño Vlog. El día de hoy les quiero compartir una pasión que yo tengo y es que son las plantas, pero en especial las plantas carnívoras. Por si de pronto quieren tener plantas carnívoras en su casa como mascota, estas plantas son excelentes. Se llaman carnívoras porque se alimentan de carne, de mosquitos, a veces de lagartijas, y las vamos a trasplantar en unas macetas. Estas se llaman macetas, son de plástico porque es lo que más les gusta a ellas. Entonces acá tenemos, esta es una nepenthes, le salen unos jarritos. Acá hay una serracenia purpúrea, que son unos jarros que se vuelven púrpura con el sol. En estos momentos está como dormida, hemos estado en invierno, entonces ya vamos a entrar a la primavera y es justo el momento bueno para trasplantarlos. Además, le está dando a esta como una enfermedad, entonces también por eso como que las quiero trasplantar. Esta es una Venus atrapamoscas, muy famosa, la planta que hace y que caza. Esta es una Droseras. Tuvieron un encuentro cercano con los gatos y las tiraron, entonces esto es como un trasplante de emergencia. Entonces a ellas hay que trasplantarlas en una tierra que se llama turba y es una tierra que no tiene casi nada. Es una tierra muy pobre porque a ellas no les gusta estar como en un suelo muy rico. Entonces la tierra tiene que ser pobre. Es muy fácil hacerla, se utiliza coco peat, que es como tierra de coco. Son solo los pelitos del coco y lo mezclo con perlita. Esto se llama perlita, son como unas piedritas blancas, pero no son piedritas. Esto no pesa nada. Esta se llama perlita y ese es coco peat. No sé cómo se llama en español. Esto se mezcla. O sea, que no vaya a quedar con muchas piedritas blancas, pero pues tampoco que quede solamente el coco, porque eso le ayuda a drenar para que eso no se vaya a pegar, sino que como que sea fluffy, voluminoso. Es eso, y también ellas siempre necesitan estar con agua. Son plantas por lo general de terrenos pantanosos, entonces siempre necesitan tener su suelo muy húmedo. Entonces voy a empezar a trasplantar esta pequeña que hay aquí y lo que voy a hacer es que la voy a dividir en dos. Lo primero le voy a quitar esta quita que tiene, y siempre que vayan a trabajar con plantas utilicen un alcohol o algo para desinfectar las herramientas. Es súper importante. Hay que desinfectar todas las herramientas siempre. Y Joel me va a ayudar. Joel, mira, tú puedes ponerme tierra en esta coquita. Mira, coges tierra de aquí que se llama turba y la pones en esta coquita con la pala, ¿sí? Ahí con la pala vas echando acá la tierra así, toda. Mientras tanto, mamá va a seguir con esta planta. Entonces lo que voy a hacer con esta es que la voy a cortar. Necesito cortarla porque una vez que le salen los jarros y los jarritos se mueren o se secan, ya no le vuelven a salir más jarros a esa hoja, sino que esa hoja ya se queda así, tienen que salirle nuevas, entonces va a crecer muy alta y de aquí pueden salir perfectamente dos plantas. Eso la voy a dividir en dos, creo que más o menos por acá, la voy a cortar en la mitad, no tan mitad, ya ahí la corté abajo de las hojas y le voy a quitar las primeras hojas y le va a salir una raíz nueva. Oh, muy bien, Joel, muchas gracias. Tenemos la primera. Mira, hijito, esto lo vamos a sembrar acá. Necesitas ponerle la tierra. Y a esta la voy a sacar con mucho cuidado. Voy a como que aplastar la maceta para que me salga la planta sin dañarle la raíz. Es importante cambiar la tierra al menos cada año porque se va llenando de minerales y de sales, de cal. Entonces eso le hace daño a la planta. Entonces por eso es mejor cambiarle la turba una vez al año
y se trasplantan. Entonces, como vivo en un país que tiene estaciones, en el suelo no, por favor, que tiene estaciones, entonces lo hago cerca de la primavera. Y en muchos sitios dicen que cuidan las plantas carnívoras con agua destilada, pero el agua destilada es súper costosa. Entonces, si en el área donde viven no tienen un agua dura, se puede hacer perfectamente con agua de la canilla y se deja reposar un día, 24 horas, esa agua para que le salga el cloro y como todo lo que pueda tener esa agua, minerales, se evaporen y solamente quede como el agua lista. Mi amor, lo vamos a echar no encima de la planta, sino aquí por debajo, ¿ok? Por debajo. Joel, ya listo, stop, no le eches más, vamos a aplastarlo aquí, mira, ven, ayúdame. Aquí cerca de la planta vamos a aplastarlo un poquito para rescatar la raíz. ¿Ya listo? ¿Estoy lista? ¿Te quieres ir? Sí. Bueno, te puedes ir, mi amor. Gracias por tu ayuda, mi amor. Acá ya está con la turba. A esto perfectamente le puede caer agua, lluvia y no pasa nada. Se puede dejar y que le llueva encima. Pues si no es una lluvia muy dura porque se daña la plantica. Pero sí se puede y se puede regar. Esta planta le gusta que la rieguen cada día. No le gusta como que tenga una coca aquí con el agua ir absorbiendo, no, le aterra eso. No le gusta, sí le gusta la humedad, pero no como en exceso. Entonces es mejor con agua regadita, pero ya saben, agua reposada y no agua directamente de la canilla. Mira, esta planta se llama Drosera y come mosquitos. Y los atrapa así, envolviendo la hoja encima del mosquito. Y tienen como un líquido rojo, ven, mira. Tienen unas bolitas rojas, ¿sí ves? Eso rojo se llama mucílago. Y con eso atrae a las mosquitas para que digan, uy, estoy deliciosa, mira toda esa agua que yo tengo, se ve que es dulce, ven y come de mí. Y mentiras que la planta de una coge y se los come. Vamos a echar aquí tierra, por favor. Echémoslo juntos acá, con más puntería. Exacto. Muy bien. Acá tengo la Drosera y solamente la voy a poner acá y ya luego en el platito y le vamos echando la tierra. Amor, mejor con las manitos, mejor con las manitos. Coge la manito y le vamos echando aquí por los lados. No, por los lados. No, Isma, la planta no, por los lados. Oh, no, la planta se va a poner triste, mi amor. Encima de la planta no, por los lados. Aquí. Mira, échale tierra ahí en el huequito. Muy bien. Ahora por este lado. Ya, gracias, ya listo, vamos. Entonces acá tenemos una Drosera trasplantada, las voy a trasplantar todas. Y a estas sí hay que ponerles un recipiente con agua, más o menos 2-4 centímetros, en este caso porque es alta, pero si es un vaso bajito, 2 centímetros, para que ella lo vaya absorbiendo. Tenemos acá esta muchacha que es una Venus atrapamoscas. Está durmiendo, pero ya se está empezando a despertar porque ya los días se están haciendo más largos. En invierno los días son muy corticos, entonces ahí se ven las hojitas nuevas. ¿Qué vamos a hacer? Una cirugía. Y la limpian. No vayan a cortar de una, sino que esperan a que se seque la tijera, porque si no de pronto se quema la planta, son más delicadas. Entonces hay que cortar todas las hojas negras porque están muertas. Acá parece que hay 2 y me parece que es más fácil limpiarla mientras está sembrada y cortar todo lo negro sin miedo. Y pues no las nuevas, solo lo negro. Si tienen una parte negra y una parte verde, esta hoja ya no sirve. Hay que cortarla también. Sin miedo al éxito.
Es importante cortarlo porque si no le dan hongos. Miren, acá le está saliendo un hongo. Todo esto blanco es un hongo. Entonces es importante cortar siempre que se vea una hoja negra o una parte. Ya esta trampa no sirve, entonces la trampa muere. Hay un momento en que la trampa muere, hay que cortarla para que no se vaya a enfermar la plantica sin jalar la planta, porque se puede dañar la raíz. Solo cortar todo y ya luego le salen hojitas nuevas. Esto está como vuelo de pájaro, pero si tienen preguntas me las pueden dejar en comentarios y yo con mucho gusto les respondo o les hago un video, lo que prefieran. Entonces acá ya corté todo lo negro. No tenía bebés. Yo creo que es un rizoma muy grande el de esta planta. Yo, mi amor, ¿qué pasó? Y acá esto, sino que es que esto es más delicado, entonces jalarla me da mucho miedo porque la raíz es muy delicadita. Entonces mejor le quito lo más que pueda en tierra y ya después, sí, todavía se resiste un poquito. Aprieto la coquita. Incluso si tienen estas coquitas las pueden lavar y luego vuelven y siembran la planta ahí. O miren que sí son varias. Acá, miren, acá está, esto se llama rizoma, esto blanco se llama rizoma, son las raíces. Acá hay 1, 2, esto parece como que es otra, 3 y acá 4. Hay entre 3 y 4 plantas, tengo que ver los centros. Pero no la voy a dividir. No se crean. O es un rizoma muy grande. Ah, miren, acá se ven las nuevas hojitas que están saliendo. Acá. Toca verlo crecer porque puede que sea un solo rizoma. Esto parece una hoja. Acá, que viene. Pero no lo voy a cortar porque es muy delicado. Entonces si uno lo separa, puede dañar la planta. Así tal cual. Esto tenía una tierra buena, pero es mejor trasplantarla una vez cada año. Ya al regarla se limpia y ya ahí está trasplantada. Es fácil. Bueno, aquí tenemos a nuestra terracenia. Y también hay que cortarle todas las hojitas secas. Están muertas y ya no se van a recuperar. O sea, ya lo que fue, esto coge, se corta sin mente. Y esta se va a quedar calvadito. Cuidado con cortar las hojas nuevas, es solamente cortar lo viejo. Uy, esta pobre planta está mal. Estas plantas se dejó pasar mucho tiempo, todo eso es un hongo, entonces hay que limpiarla bien y quizás hasta ponerle medicina. Pues algún insecticida no, fungicida, porque esto es del reino fungi, es un hongo. Entonces un fungicida para que no nos vaya a dañar la plantita. Sin embargo, esta planta tiene hojitas nuevas. Todo eso que está en el centro son hojitas nuevas, entonces ella yo creo que sobrevive. Miren toda esa raíz, qué bonito. Pero como está enferma, hay que quitarle lo que más se pueda en tierra. Pues, pero sin irla a dañar, porque si no, no hacemos nada, miquis. Bueno, ya, ahí está bien. Acá está la tierra. Nuestra plantita. Y ya listo. Entonces ahora sí, las voy a regar a todas. Las voy a regar, así no es como se riegan, es porque están trasplantadas y les quiero lavar las hojitas pues como de la tierra, quitarle los excesos, pero ellas se riegan es con plato, no de esta forma. El plato es al que se le cambia el agua, no se riegan ellas por encima.
Entonces las voy a regar hasta que aquí haya agua más o menos 4 centímetros. Y así es como les limpio. ¿Sí ven? Va bajando toda la tierrita. O sea, en su hábitat natural, la lluvia las limpiarían, pero bueno, están en una casa. Aquí no les va a llover adentro. Lastimosamente. Entonces así es como yo las voy a limpiar. Pero solo esta vez y ya después solo las riego desde el plato. Bueno, yo creo que ya están limpias porque me da cosa como echarles mucha agua encima. Y ya esperar a que despierte. Entonces ya más o menos la limpié. El agua se les va a cambiar, pero aquí abajo en el plato. ¿Sí? Es como una piscinita, porque ellas son plantas de pantano. A ellas les gusta estar así. Nada que hacer. Esta es un agua destilada, pero el agua destilada es muy costosa. Es porque me la regalaron. Que la tengo, pero con agua de la llave si no viven en una zona con agua dura, o pueden utilizar un filtro para rebajar como los minerales o el cloro que tenga el agua. Y la dejan reposar mínimo 24 horas y la usan en sus plantas. A ella la voy a regar acá con el balde por debajo porque a ella sí no le gusta tener un plato por debajo o tener agua retenida. Ni siquiera que le llueva mucho encima. Pero le puede llover encima. Pero esta planta normalmente crece debajo de árboles, o sea, como en las ramas de los árboles ella crece, entonces en realidad cuando llueve no le caería mucha agua. Las voy a dejar ahí como que se adapten a su nueva tierra y les voy a grabar el progreso y les muestro para que vean cómo ellas avanzan. Necesitan mucho sol. Todas ellas necesitan sol directo. Esta puede ser sol a través de una ventana, pero entre más sol reciban, mejor. Entonces estas plantas necesitan muchísimo sol, agua destilada o sin minerales, reposada, lo que tengan a la mano, y una tierra bien pobre. Son esas 3 cosas que necesitan para tener unas plantas bien bonitas. Ellas solas cazan, no necesitan ponerles los bichitos para que cacen, ellas solitas lo hacen. Ever since I was born, been a spring flower's daughter. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the sea. Y estas se ven súper saludables. Miren todos esos botoncitos rojos y las cabecitas de las hojitas se están poniendo rojas, entonces eso muestra lo saludable que están. Estas son como las que salen en la película Encanto, las que produce Isabela. Eres carnívora, será con precaución. Oh my god, look at that. Miren sus hojitas nuevas, también rojas porque está recibiendo buena cantidad de sol. Hoy no, porque hoy no hay, pero se ve muy bien. Y la Serracenia purpúrea, pues creo que está muerta. No, yo pensaba que tenía hojitas nuevas, pero como que no. Eran como que hojitas que se había caído, y una muestra de que yo creo que está muerta es que le está saliendo un hongo. Entonces a ella la voy a retirar, la voy a separar porque tiene hongo. Entonces no, a ella le voy a cantar un requiem. Descansa en paz. Pero sí, está tostadita. Y miren que está súper floja el tacto. Entonces no ha enraizado en estos días. No, mentiras, más o menos. Entonces quizá viva. Pero le voy a quitar esto. A ver, quitémoselo aquí. La voy a limpiar y ya vamos a esperar
A ver si algún día sale una hoja o no. Acá tenemos a las plantas, han crecido bastante, han mudado sus hojitas. Por acá está esta pequeña serracenia que no me dio hojas, pero aún está como pegadita a la tierra, entonces no sé, me va a pesar sacarla. Acá pueden ver que la drosera floreció. Tiene una flor morada muy bonita con unas pequeñas flores a los lados que se va abriendo y se va cerrando a lo largo del día. Entonces las carnívoras también florecen. Y acá en las hojitas se pueden ver que han atrapado algunos mosquitos porque cuando ellos atrapan se van doblando, se van plegando. Entonces ahí se puede ver que atraparon algunos mosquitos. Donde estaban, han estado recibiendo sol directo, pero creo que también están recibiendo mucho viento. Entonces las voy a mover. Acá está la carnívora. Hay trampas cerradas. Esas trampas cerradas significa que también ha atrapado mosquitos. Está muy roja adentro y cuando está muy roja adentro significa que está recibiendo buen sol. Entonces acá tenemos a su florecita. Bueno, sus flores. Es una flor muy bonita. Tiene 5 pétalos y es bien atractiva para producir sus semillas. Pero eso le quita mucha energía, entonces le voy a cortar esa flor luego para que siga teniendo energía. Y acá tenemos a la que produce jarros, a la nepente. Producía unos jarros y tenía unos jarros nuevos, pero esta planta no sé por qué le gusta tanto a mis gatos. Entonces se le comieron la copita. Acá se ve que le comieron la copita en los dos. ¡Ah! Entonces, ni modo, toca esperar a que sigan saliendo nuevas hojas. Y acá tenemos que está teniendo un bebé nepentes. Entonces hay que dejarla ser feliz. Y ahí está el update de cómo han ido progresando estas plantas en estos últimos meses. Entonces, si tienen preguntas sobre las carnívoras, de una, para las que sea. Y espero que el video les sirva mucho porque muchos me han estado preguntando por mis plantas, cómo las cuido y por qué algunos quieren empezar a tener plantas carnívoras. Estas plantas son súper excitantes. Porque ver sus funciones, cómo atrapan, cómo aunque se ven tan indefensas, en realidad son peligrosas. Entonces es muy emocionante. Eso es todo. Entonces hasta la próxima. Espero que les guste mucho. Si tienen preguntas, comentarios de alguna de estas plantas carnívoras que vieron hoy, de otra, pues me los dejan aquí abajo y con mucho gusto. Hasta la próxima. Suscríbanse a nuestro canal. Chao. Bye. See you. The end. The end. Hasta próximo video. Suscríbete a ti abajo. Campanita. Bye. Chao.